Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes todos. Ahora sí estamos sobre las 6. Iniciamos nuestra transmisión vespertina en esta celebración del Día Mundial de la Filosofía, en conjunto con la Academia de Filosofía de Panamá, la Red de Mujeres Filósofas. Hemos querido enmarcarlo dentro de, pues, tres grandes memorias. La memoria acerca de el aniversario, el 50 aniversario luctuoso de la desaparición de Rosario Castellanos, también el aniversario luctuoso de Kafka y por supuesto los 300 años de Immanuel Kant. Definitivamente que nuestro tema también enmarca estos discursos que escucharemos acá, los márgenes de la filosofía, y aquí encontraremos los márgenes del conocimiento, en el caso de la primera exposición de Fichte, tanto que nos va a alumbrar hoy Patricia con el tema, igualmente con el concepto de cuidado que abordaré, y posteriormente Dilia Camargo con la noción de femicidio viejista, un tema que ya pues se convierte en una bandera suya que definitivamente lo resuelve también por el activismo. Es muy importante. Entonces, sin más, pues vamos a leer un poco sobre nuestra queridísima Patricia. Ella es egresada del Colegio San José de La Salle de Colón, es licenciada en Filosofía e Historia y sus áreas de interés están dentro de la filosofía, el idealismo alemán, el existencialismo y el feminismo. Es un honor abrir esta jornada con Patricia. Realmente es uno de esos destellos de nuestra escuela. Patricia abordará el tema La filosofía de la libertad, una aproximación ontológica y ética a la doctrina de la ciencia de Johann Fichte. Adelante, Patricia. Buenas tardes. Bueno, el- hoy tengo el placer de hablarles sobre la finitud e infinitud del yo en Fichte. Como primer punto, considero importante contextualizar sobre qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues la filosofía de Johann Fichte es el comienzo de una de las corrientes del pensamiento más importantes de la historia de la filosofía, pues él forma parte de una corriente conocida como idealismo alemán, de la cual también son miembros y principales representantes Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Este autor parte de la filosofía de Immanuel Kant e inicia una serie de sistemas y movimientos que reflexionan en torno al yo como fuente originaria de todo ser cósmico. A lo largo de toda su obra, Fichte nos deja claro que su filosofía no es más que una continuación de la filosofía kantiana. Por esta razón se lo considera como un post-kantiano. Pero hay un punto en su obra donde hay un quiebre con los pensamientos kantianos y donde el mismo Kant eh, públicamente dice que las exposiciones de Fichte no van de acuerdo con sus pensamientos, y es así como finalmente Fichte culmina con la creación de lo que se conoce en alemán como la Wissenschaftslehre, que podemos traducirla al español como la doctrina de la ciencia, la doctrina del saber, doctrina de la enseñanza o teoría de la ciencia. Es un concepto que causa un poco de conflicto por las diversas formas en que se puede traducir, y aunque popularmente se le ha traducido como doctrina de la ciencia, para mi investigación considero más pertinente la traducción de doctrina de la enseñanza, puesto que esta doctrina tiene que ver con una teoría del conocimiento que voy a abordar desde una perspectiva ontológica. Pues para esta investigación eh, solamente he realizado un estudio de las tres primeras exposiciones del autor, pero más adelante es una filosofía que puede abordarse de distintas perspectivas, como perspectivas ontológicas, perspectivas epistemológicas o de otras áreas del conocimiento filosófico. Considero que la traducción de la doctrina de la enseñanza es la más acertada, pues cuando traducimos Wissenschaftler al español, surge el concepto de ciencia, que causa conflictos, puesto que para los idealistas alemanes del siglo XVIII, la palabra ciencia no significa lo que nosotros conocemos como ciencia hoy en día, sino que tiene un significado más cercano a la palabra saber o saberes. Pues en cuanto a la Wissenschaftler, su autor nos dice que esta es la ciencia de la ciencia en general, pero no refiriéndose a las ciencias
que conocemos a partir del siglo XIX, sino que considera que es una ciencia capaz de responder a todo lo que se expone a lo largo de su obra. Y nos dice textualmente que la hasta ahora llamada filosofía es en tanto la ciencia en general. Por tanto, la doctrina de la enseñanza que Fichte desarrollará a lo largo de una cantidad innumerable de obras, realmente es una filosofía que se explica a través de la dialéctica del yo. El día de hoy tengo el placer de hablarles sobre qué tiene que ver esto de la finitud de la infinitud del yo en, con la dialéctica fichtiana, y es una pequeña parte de lo que ya yo he expuesto anteriormente como como mi trabajo final de grado para optar por el título de filosofía, de licenciada en filosofía e historia. Como primer punto, considero eh, importante decir cuáles son las obras que voy a abordar dentro de mi exposición. He utilizado tres obras principales que son El fundamento de toda la doctrina de la ciencia, que se publica en 1794, cuya traducción se realizó por el doctor Juan Cruz Cruz y fue publicada en el 2005. Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia de la llamada filosofía de 1794, que fue traducida por el profesor Bernabé Navarro y que fue publicada en México en el 2009, y la primera y la segunda introducción a la doctrina de la ciencia de 1797, traducida por José Gauss en 1984. Estas tres obras las he utilizado para realizar un análisis de la filosofía cristiana dentro de mi tesis, pero el día de hoy la obra fundamental que abordamos es el fundamento de toda la doctrina de la ciencia, pues es dentro de esta obra donde el autor nos habla sobre la dialéctica cristiana, sobre conceptos como la finitud y la infinitud del yo, y sobre cómo este yo se relaciona dentro de una dialéctica para crear una doctrina de la enseñanza. Ahora podemos encontrar el tema de los principios. Es importante hablar de los principios que fundamentan la doctrina cristiana porque son estos principios los que nos permitirán entender qué es la dialéctica cristiana. Fichte basa su filosofía en tres principios, que son un principio fundamental absolutamente incondicionado de todo saber humano, que es considerado como absoluto, indeterminable e indemostrable. Este principio se funda en una palabra que se conoce como Tantaluk, y es un término alemán que se puede traducir al español como acto. Pero en la doctrina cristiana toma un significado más complejo, porque es la palabra con la que Fichte pretende colocar al yo y decirnos que es al mismo tiempo un agente, es decir, Tat, y un producto de la acción misma, es decir, Hakluk. Esta definición la podemos encontrar en el diccionario de Nicola Bañano en la página 1007. En esta edición al español del diccionario, el autor nos indica que en la conferencia de 1804, Fichte afirma que para la mejor comprensión del concepto de Tantalut, entonces ha decidido utilizar el término griego que se puede traducir al español como Génesis. Es así que el primer principio fundamental, absolutamente incondicionado, es un principio considerado como aquello que debe expresar una génesis. Y esta génesis es entendida como el fundamento de todo saber y de toda conciencia. En consecuencia, el primer principio de la doctrina cristiana es un principio absoluto, sobre el que se funda toda la doctrina y todo el saber humano. Todas las leyes que se van a desarrollar en el saber humano se deben empezar a partir de esta génesis que se deduce del primer principio. Por esto que para el autor el primer principio fundamental y génesis son entendidas como lo mismo, pues estos son concebidos simultáneamente. La exposición de este primer principio en la doctrina cristiana se da a partir de un principio lógico conocido como el principio lógico de identidad, que se puede representar como A es igual a A. Basándose en este principio, que es una lógica muy básica, Fichte establece que el yo es lo más supremo, absoluto, indeterminable, indemostrado e incondicionado que puede existir dentro de la filosofía. Es un primer principio que consiste en establecer cuál es la identidad del yo, que, que se fundamenta, que es aquello que fundamenta todos los hechos y todos los saberes de la conciencia. De manera que nos dice que antes de poner en el yo, el mismo yo debe ser puesto. Es así que la pura actividad del yo consiste en que de la misma manera en que el yo se pone, el yo debe ser puesto. Y entonces el yo es necesariamente y absolutamente para el yo. Esto sucede de esta forma porque la esencia del yo consiste específicamente en su capacidad de poner originariamente de modo absoluto su propio ser. En otras palabras, para Fichte, el primer principio de su doctrina y de todo saber humano es la yoidad. Esta yoidad se explica
profundamente en la obra sobre la doctrina de la ciencia, en donde nos indica que el principio de su doctrina y el principio de todo saber humano deben ser el mismo. Por tanto, el principio de la doctrina cristiana y surge a partir de una actividad del yo que es puesto absolutamente por sí mismo. Para Fichte, el yo es actuante, producto de la acción, y es aquello sobre lo que se pone todo, porque nada puede uno pensar sin además ser su yo consciente de sí mismo. Y jamás podemos hacer abstracciones sin nuestra propia autoconciencia. Luego de explicar este primer principio, entonces surgirá un segundo principio, que es un principio fundamental condicionado en cuanto a su contenido. Al igual que el principio anterior, este principio no puede ser derivado ni demostrado, y se explica a través del principio lógico de oposición, que se representa como no A no puede ser igual a A. Toma este concepto para explicar el segundo concepto que se va a desarrollar dentro de la dialéctica, que es el concepto del no yo. De forma sencilla, el segundo concepto establece que a todo yo debe oponérsele un no yo absolutamente, pero este no yo debe ser determinado también por el yo. Es decir, a pesar de que el no yo debe ser opuesto al yo, debe ser determinado y puesto por el yo, porque como el primer principio nos dice, nada puede ser puesto sino por el yo. Por esta razón, el segundo principio es un principio condicionado en cuanto a su materia, porque toda su esencia consiste en que surge de un yo absoluto, pero es incondicionado en cuanto a su contenido, porque la forma en que este no yo ejecute su acción de un cierto modo y no de otro, no se puede, es absolutamente incondicionado. A partir de estos dos principios, entonces va a surgir el último principio, que es el tercer principio condicionado en cuanto a su forma. A diferencia de los dos principios anteriores, este tercer principio es demostrable casi por completo y es determinado por dos proposiciones. Según Fichte, este principio es condicionado a su forma porque la tarea para la acción que establece es determinada por los dos principios previos, pero es incondicionado en cuanto a su contenido porque la solución final solo puede ser incondicional y absolutamente dada por decreto de la razón. Es por esto que Fichte establece que el objetivo de este último principio es hacer una conciliación entre los dos principios anteriores, puesto que no puede haber una relación de oposición entre un yo absoluto y un no yo porque se aniquilarían. Entonces es necesario un tercer principio que coincide estos dos conceptos y que permita que puedan oponerse sin anularse. Es así que el principio lógico que va a fundamentar este concepto va a ser el principio lógico de fundamento. A en parte es igual a no A. Para exponer la forma en que será posible este, eh, este último principio, se utilizará este principio lógico. Para la correcta comprensión de este principio es necesario tener en cuenta varias cosas que se explican a lo largo de la obra. Primero, el yo, el no yo y la conciencia son productos de una acción originaria del yo absoluto. Todo lo que va a existir va a ser producto del yo absoluto. Segundo, el no yo puede ser puesto en la medida en que el yo absoluto es puesto un yo al cual puede ser opuesto. Tercero, la exigencia de ambos conceptos que deben conciliarse está contenida en el primer principio, pero la forma en que deben conciliarse no está en ellos, sino que está en una ley particular de nuestro espíritu. Cuarto, para que el yo y el no yo puedan realizar esta relación de oposición es necesario que exista lo que el autor va a llamar como limitación. Y asimismo, como va a existir una limitación, entonces va a surgir el concepto de divisibilidad. Aquí es necesario hacer dos aclaraciones. Para Fichte, limitar significa, cito, anular no total sino parcialmente la realidad por la negación. Por consiguiente, el concepto de límite contiene, además de los conceptos de realidad, el concepto de divisibilidad. Segundo, el concepto de divisibilidad, entendido por el autor como concepto de capacidad de cantidad en general y no precisamente como un concepto de una cantidad determinada. Es así que el autor nos dice que el poner al yo y al no yo como absolutamente divisibles permite establecerlos como un algo, pues el yo absoluto es caracterizado como algo porque carece de predicado, pero cuando tenemos un yo finito y un no yo, estos son puestos como divisibles si poseen predicados, porque podemos decir que el no yo es aquello que no es el yo y el yo es aquello que no es el no yo. A partir de esto, entonces, tenemos una caracterización que puede establecer la realidad de nuestra conciencia y la parte de la realidad que no pertenece al yo se hace presencia en el no yo y viceversa. De forma breve, este último principio es el más complejo y uno de los más importantes porque es a partir de este principio en donde se establece
que el yo opone en el yo un yo divisible un no yo, a un no yo divisible. Eh, en otras palabras, el yo absoluto tiene que dividirse y crear un yo finito que sea capaz de oponerse a un no yo finito, y de esta forma el no yo y el yo pueden oponerse sin anularse. Para Fichte, toda la filosofía debe llegar a este último principio. Y si una filosofía logra llegar a este principio, entonces llega a ser doctrina de la ciencia. Se aclara que el principio lógico sobre el cual se basa este último principio solamente tiene validez limitada, pues solo vale para una parte del conocimiento, porque si utilizamos este principio para la totalidad de nuestro conocimiento y decimos que cosas distintas se pueden poner como opuestas e idénticas, pueden haber conflictos. Este principio solamente puede ser utilizado en condición de que en general sean idénticas o opuestas. Y no quiere decir que todo lo que se presente en nuestra conciencia tiene que ser de este modo. Habiendo comprendido estos tres principios, entonces llegamos al tema de la dialéctica fichtiana, que se fundamenta en los conceptos que se derivan de estos principios, el yo, el no yo y la relación de oposición entre el yo y el no yo. Para exponer esta relación que hemos explicado anteriormente, es muy importante recordar el concepto de divisibilidad. Fichte desarrolla una dialéctica entre el yo y el no yo. Para la comprensión de esta dialéctica es necesario comprender que popularmente hablamos de tesis, antítesis y de síntesis. Realmente dentro de la obra y de la obra original, el autor no menciona estos conceptos, pero los vamos a utilizar para una mejor comprensión del mismo porque es lo que generalmente se dice, pero no son las palabras exactas que el autor usa. El traductor nos habla de juicio tético para hablar de aquel que no es idéntico ni opuesto a ningún otro, simplemente que es puesto como idéntico a sí mismo sin presuponer ningún otro fundamento. Para el autor, el juicio supremo tético es el yo soy. Segundo, existen juicios antitéticos, que son producidos a partir de un método antitético, que consiste en buscar cosas comparadas, en las cosas comparadas la nota en que son opuestas. Tercero, existen los juicios sintéticos, que son producidos a partir del método sintético. Este consiste en buscar en opuestos la nota en que son idénticos. Cuarto, no es posible una antítesis sin una síntesis, de la misma forma en que no es posible una síntesis sin una antítesis. Eh, y por último, para encontrar los idénticos es necesaria una acción sintética y para encontrar los opuestos es necesaria una acción antitética. Es por esto que todos los opuestos, dado un concepto cualquiera que exprese su fundamento de distinción, coinciden en un concepto superior que el autor denomina como un concepto genérico, y por otra parte, todos los puestos como idénticos son opuestos en un concepto inferior. Teniendo en cuenta estas aclaraciones, entonces procedemos a comprender qué es lo que expone el autor en su doctrina que nos permite comprender la relación de un yo absoluto, un yo finito y un no yo finito. Esta dialéctica sucede de una forma diferente a la de otras dialécticas. Se la suele comparar con la dialéctica hegeliana y realmente no son iguales. Si bien Hegel pudo haber sido influenciado en cierta forma por Fichte, porque Fichte desarrolla su filosofía antes de la hegeliana y Hegel lee las obras de Fichte y de hecho escribe una obra hablando sobre la filosofía de Fichte y de Schelling en donde se malinterpretan muchos conceptos. Fichte tiene una dialéctica distinta a las demás, pues su dialéctica no ocurre de una forma ascendente, sino que ocurre de una forma descendente, en donde tenemos en la cima un yo absoluto que se va a ir dividiendo y va a ir descendiendo para poder realizar una dialéctica. Para poder comprender esto, podríamos hacernos la imagen de un espiral, donde en la punta de esta espiral se encuentra un yo absoluto que va a ir bajando, creando infinitos yo finitos que se encuentran con infinitos no yo finitos. Primero, ubicamos al yo absoluto como un juicio tético, al no yo como un juicio antitético y a la conciliación entre estos dos como el juicio sintético. La dialéctica sucederá de la siguiente forma. El yo absoluto se va a rebajar a sí mismo a un concepto inferior de divisibilidad, que va a lograr oponerse a un concepto idéntico al no yo. De esta manera, pone lo que se conoce como el yo finito. Este yo finito, además de ponerse como idéntico al no yo, es el que va a cumplir la tarea de oponerse al no yo. Y como ya lo hemos mencionado, este no yo nunca va a poder oponerse al yo absoluto, sino que se opone a un yo representado puesto por el yo.
Es así como el autor expone que el yo finito y el no yo son accidentes de un yo absoluto ilimitable al que nada es idéntico ni opuesto, sino que él pone en sí mismo la sustancia que se va a dividir y va a ser opuesta a los yo que se le presentan. Ambos conceptos, el yo finito y el no yo finito, son idénticos en la medida en que ambos son puestos por el yo, pero son opuestos en la medida en que se relacionan entre sí. De esta forma, la tesis, para lograr oponerse a la antítesis, va a generar una síntesis a partir de los conceptos de limitación y de divisibilidad, en donde se va a reducir a un concepto inferior para poner algo que pueda oponerse a su antítesis. Esta dialéctica, según su autor, es la esencia de la filosofía crítica, porque para su autor la esencia de esta consiste en establecer un yo absoluto completamente incondicionado y no determinable como lo más elevado. Toda la filosofía que cumple este principio, según Fichte, va a lograr ser una doctrina de la ciencia. Aquella que siga el camino contrario será lo que él conoce, o lo que él determina como el dogmatismo. Para el autor solamente existen estos dos tipos de pensamiento, el idealismo y el dogmatismo. Si el sistema crítico tiene a la cosa como aquello que es puesto en el yo, el sistema dogmático pondrá al yo como aquello que es puesto en la cosa. Por esta razón, el autor nos dice que el criticismo es algo inmanente y que el dogmatismo es trascendente porque sobrepasa el yo. Para concluir, entonces, responder a la pregunta sobre qué tiene que ver esto con la infinitud y la finitud del yo. Bueno, como ya lo hemos explicado y dentro de mi investigación he hecho un énfasis en la facultad práctica de la doctrina de la ciencia, el fundamento práctico de la doctrina de la ciencia nos dice que el yo es infinito en la medida en que su actividad se revierte de sí misma, ya que su actividad es infinita en tanto su producto, el yo, es infinito. Por tanto, aquella actividad del yo que no tiene objeto, sino que simplemente se relaciona consigo misma, es infinita. Esta actividad es denominada por el autor como la actividad pura del yo. Por otra parte, el yo es considerado como finito en la medida en que se relaciona con un no yo que lo obliga a limitarse, como lo hemos explicado en la dialéctica. La actividad que resulta de la relación del yo finito con el no yo se le va a conocer como una actividad objetiva. Para Fichte, ambas actividades, la actividad pura y la actividad objetiva, son la misma actividad, puesto que en la medida en que la actividad pura es la que determina a la actividad objetiva. Todo esto es lo que nos permite comprender que cuando el yo pone absolutamente uno yo, es decir, un objeto, en la simple posición, este es únicamente dependiente de sí mismo y no de algo exterior. Si este objeto es puesto en general y si por medio de este es puesto un yo limitado en general, entonces el yo es absolutamente limitado. Surge la cuestión sobre dónde podemos encontrar este límite. La respuesta sobre los límites de esta cuestión nos la brindará Fichte y nos dirá que todo va a depender de la espontaneidad, es decir, de la libertad del yo absoluto, de manera que el punto límite va a estar en la infinitud. Y el tema sobre la libertad lo he desarrollado más en mi trabajo final de grado titulado La filosofía de la libertad, una aproximación ontológica a la doctrina de la ciencia de Johann Fichte. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Vamos a proseguir en el programa. Eh, de hecho, viene mi intervención, la que he intitulado Afectos, registros y efectos del cuidado, una aproximación a la ética del cuidado. Este es un punto que pues estamos organizando dentro de una investigación sobre el concepto de cuidado, pues justamente aquí en nuestro contexto, en Panamá. En este caso empezamos con un epígrafe de Hannah Arendt. Existen, por supuesto, razones por las cuales la tradición del pensamiento político, ¿me escuchan? Del pensamiento político desde su comienzo perdió de vista al hombre como un ser que actúa. Y tiene otro epígrafe: si el filósofo alcanzara el gobierno de la ciudad, no le haría a sus habitantes más que lo que él ya le ha hecho a su cuerpo. Hannah Arendt. Empezaremos explicando de qué hablamos cuando hablamos de cuidado. La palabra cuidado viene del latín cogitatus, que significa reflexión, pensamiento o interés reflexivo que uno pone en algo. García de Diego nos refiere a cogitatus, pensamiento.
La revisión etimológica del concepto deriva del ya conocido cogitare, conjugado en la frase que cambió la historia del pensamiento en la modernidad, el precepto cartesiano cogito ergo sum, a saber, pienso luego existo. Las otras partes de la acepción en su raíz conllevan también una fuerte carga de sentido inherente a lo que es capaz de producir el pensamiento. El prefijo co implica una acción conjunta y la otra parte del concepto agitare designa el movimiento, la acción de dar vueltas, de manera que añadiendo el frecuentativo agere nos añade otra noción más, llevar adelante. Resumiendo las tres partes del concepto, encontramos acción conjunta, movimiento y avanzar o actuar. Todo eso en la palabra cuidado. Si hay algo fascinante en la etimología, no es solo que nos indica de dónde germina y de qué manera un vocablo, sino también cuánto nos ha distanciado el uso y la acepción actual de su significado primigenio. Bien sabemos que un concepto es más que un significado, es un uso, una valoración, una ponderación y hasta la traducción o transformación del mundo y la cultura. Un concepto es, precisamente según la RAE, una idea que concibe o forma el entendimiento, abro comillas, y determinar algo en la mente después de examinadas las circunstancias, cierro comillas. De manera que uno y el otro tienen que ver precisamente con algo más que enunciar, sino también con la comprensión de lo enunciado. Para Victoria Camps, la comprensión del concepto de cuidado implica la responsabilidad de un cambio en la forma en que lo verbalizamos y lo llevamos a cabo, o mejor, para ser fieles a la raíz previamente enunciada, de cómo pensamos, comillas, y llevamos adelante una convivencia. Tiempos de cuidado es la obra donde emprende esta tarea y el subtítulo de la misma es un enunciado ontológico, otra forma de estar en el mundo. Es decir, la obra se llama Tiempos de cuidado, otra forma de estar en el mundo. Para que cuidemos algo, tiene que haber una razón, una motivación, un interés. El cuidado dirigido al ser humano conlleva, además de lo anterior, el afecto, especialmente si el cuidado en cuestión regresa a su etimología, llevar adelante. Y en su propósito está una atención especial y un efecto que reconoce al otro, al receptor de mi cuidado, como un ser humano. Sin embargo, el cuidado denota algo que se sostiene con igual importancia que el afecto y es la necesidad. Algo o alguien precisa cuidado porque en esa acción se preserva y respeta una relación que al desconocerla conlleva un efecto y una ruptura, como lo aborda Victoria Camps cuando se refiere a los deberes. Cito. Hasta ahora, el cuidado ha sido un deber asignado a las mujeres y al ámbito de lo privado, mientras que la justicia ha sido considerada un deber público a cargo de los estados. Los principios fundamentales de la justicia han ido haciéndose realidad y aplicándose a través del desarrollo legislativo. Los derechos humanos son meras declaraciones de principios sin incidencia en la vida de las personas si no se transforma en derecho positivo. Cierro la cita. En este sentido, la forma de educarnos, la manera de formar el carácter, formar o forjarlo, ¿verdad? Para la materia, el hierro, y de orientar las acciones, imprimen un significado y también un efecto en la concepción y el alcance, no solo del cuidado, sino del ser humano. Frente al cuidado, se precisa la discusión previa, la formación, pero también la empatía. Esto es fundamental y Camps nos remite al fundamento de la ética, a la raíz, Aristóteles. En la lectura de Ética Nicómaco destaca, mías, no será un buen médico, ni un buen político, ni un buen juez, quien almacena conocimientos y teorías, pero no sabe realizar su trabajo con esmero, con dedicación, con interés hacia las situaciones concretas con las que se encuentra. Cierro comillas. Dicho esto, si se entiende la actitud de cuidar como, comillas, un conjunto de atributos o virtudes que dan significado al concepto disponibilidad, solicitud, empatía, cercanía y afecto, entonces el cuidado responde a una variedad infinita de necesidades. Por ejemplo, vigilar a un niño mientras juega, hacer compañía a una mujer que vive sola,
dar un empleo adecuado a una persona con capacidades especiales. Camps lo resume de esta manera. Cuidar de los demás es algo que se materializa en actividades muy concretas, pero ejercerlas con cuidado es hacerlo de una determinada manera. Cierro la cita. El amor que nosotros conocemos, por su parte, Sabater en esa importante manual ética de urgencia nos menciona algo acerca del amor. El amor que nosotros conocemos es aquel que sentimos por otros seres humanos y por algunos seres vivos. ¿Y cómo es este amor? Nos pregunta. Bueno, es un amor que está marcado por la preocupación de conservar a la persona que quieres y pues que a fin de cuentas no desaparezca. En temas de cuidado y de las diferencias, y esto de no desaparecer va mucho más allá de lo físico, por supuesto, cuando quizás pensamos en el tema de la salud mental, ¿no? En temas de cuidado de las diferentes etapas que ello implica, es posible que la desaparición del otro no sea, como decíamos, solamente algo físico y contundente, pero ciertamente que algunas otras enfermedades, patologías pueden llevar un poco a ese desvanecimiento del otro, algo que impida ese autorreconocimiento o ese reconocimiento. Lo curioso es que no nos detenemos tanto en los márgenes de quien otorga el cuidado como quien lo recibe. Y la razón es que pues se ha acentuado el hecho de que las mujeres suelen ser más efectivas porque son más afectivas y por ende son idóneas para encargarse del cuidado, de la preparación y el soporte que pueda dárseles para que se lleve a cabo, se desvincula el Estado y por tanto queda en esfera privada y hasta en la improvisación, con todo lo marginal que conlleva, pues al final tanta es la necesidad de cuidado que termina realizándolo el segmento más vulnerable de la población, a saber, las mujeres solas, las hijas, la hija pequeña sin compromiso, la tía soltera o solterona, para acercarlo a la designación popular, la vieja, la pobre, la sobreexplotada, la doméstica, que quienes al fin de cuentas brindan un tiempo que no necesariamente está exento de afectos, pero el efecto de este tiempo que no ofrece queda invisibilizado, pues no conlleva un seguimiento o una optimización que valide la humanidad de uno u otro lado, es decir, de ambas orillas. Más adelante, Victoria Camps continúa revisando esta pues, inclusión del cuidado como en el pensamiento contemporáneo, ¿no? El debate sobre el lugar de la justicia y el cuidado, pues ella afirma, debe trascender el debate académico y conceptual. Justamente aquí converge una discusión sobre el cuidado y la seguridad social, nosotros aquí ahora, una que no extinga el efecto sobre el otro, que dimensione la dignidad del otro, el que requiere cuidados, el humano, especialmente en una etapa pues más vulnerable, la jubilación, una etapa pues otoñal. En este sentido, pues volviendo a Camps, ella revisa los márgenes de la justicia y pone como ejemplo los logros bastante nuevos o algunos inacabados de los derechos de la mujer, que ponen en evidencia márgenes y obstáculos, la recuperación de los afectos y la dignidad de esa mirada sobre su condición, a pesar de la marginalidad sobre la que históricamente ha transitado. Comillo, comillas, justicia y cuidado son valores complementarios. Carece de sentido discutir sobre cuál de los dos es más importante para fundar la moralidad de una sociedad. Cierro comillas. Y desde nuestro punto de vista, la moralidad de una sociedad es cuestionable cuando no revisa los efectos de esos vacíos, cuando deshumaniza los espacios y a quienes los ocupan, cuando desde la propia institucionalidad no se ocupa de organizar una convivencia donde la dignidad y los afectos confluyan al mismo tiempo que la justicia. El cuidado sobre el cuidado arroja una luz sobre la convivencia y la responsabilidad. Esta última que de manera natural se estira una herencia en ese segmento que antes mencionamos y que paradójicamente pues también hereda la precariedad en los cuidados que recibe. En este punto, Victoria Camps menciona que hasta apenas hace 50 años a nadie se le había ocurrido pensar
que el cuidado fuera un concepto digno de estudio, pues los cuidados tenían lugar en el hogar, donde siempre había una o varias mujeres que ejercían el papel que les correspondía, es decir, atender a los hijos, esposos, padres, ancianos. En los hospitales, las enfermeras, en la parte de la institucionalidad, las enfermeras asumieron este papel desde que se creó esta función auxiliar, la de cuidar a los enfermos y tratar sus dolencias más graves, porque la parte pues importante, es decir, la parte visible la ejercían los médicos, los profesionales de la medicina. El concepto de cuidado desde Camps hacia otros autores revela referencias interesantes como las de Brito, quien tiene una publicación en Cielo titulado Cuidadología, pensamientos sobre el nombre de nuestra disciplina. ¿Quién cuida o quién debe cuidar? ¿Quién ha descuidado el ejercicio del cuidado? Es claro que hay unas directrices éticas y estéticas en esta reflexión que interpela a Victoria Camps sobre el cuidado. Veamos estas estéticas. Estética viene del latín aesthesis, que significa sensibilidad. La sensibilidad o la determinada expresión de ella está asociada también a los siguientes conceptos: valoración, libertad y poder. A través de los años se ha concebido a la mujer como un ser débil, sumiso y en extremo sensible, en esta noción peyorativa de la sensibilidad. La capacidad de responder a estímulos sensoriales delimitados por factores biológicos condiciona o limita su capacidad para abordar o desarrollar razonamientos, determinadas profesiones o ocupar determinados espacios. Así, asociarla a lo voluble la hace presentarse como inestable, no confiable para ciertos roles. He ahí parte de la ausencia en puestos de mandos. Esa historiografía la realiza Camps en la primera parte del libro y con ello aplica. La necesidad de cuidados ha existido siempre, pero no se cuestionaba quién debía hacerse cargo de ellos, nos dice Camps, indagando pues este tema de los roles y necesidades. Privilegiar roles y reconocer capacidades según géneros o supuestas aptitudes condicionadas a la biología es una práctica solapada pero persistente en nuestra región. En algunos casos se quiere ver como un factor cultural o distintivo de la idiosincrasia. Lo cierto es que la transformación debe iniciar con la educación, con la primera, y ser una constante fuente de reflexión, este pensamiento acerca de repensar la vida y sus márgenes o sus límites. Aquí Camps retoma a Aristóteles, quien concebía la ética como una teoría de las virtudes que debe adquirir el ser humano para conseguir la excelencia en el desempeño de sus funciones. Nos recuerda también que este forjar el carácter se logra precisamente a través de la educación con tiempo y voluntad, porque, cito, nadie nace siendo una buena persona. Lo político del cuidado. En el caso del cuidado, la inclusión no viene del género femenino, sino del opuesto. Lo femenino y lo vulnerable ha cargado con la responsabilidad de ser cuidador. Sin embargo, Camp señala, haciendo referencia al aporte de Carol Gilligan en su momento más crucial, cuidar no era un deber solo femenino, sino democrático. En las familias los cuidados debían repartirse entre hombres y mujeres porque nada hace a estas últimas especialmente dotadas como cuidadoras. En lo político, la gestión del cuidado ha sido descuidada. Lejos de que el sector público asuma su responsabilidad y gestione espacios, instrumentos, conocimientos para elevar el nivel del cuidador y del cuidado, amplificar sus alcances, es decir, que llegue a todos, y aquí el debate tan presente nuestro con la seguridad social, ¿cierto? Resulta que dentro y fuera de la familia no se han registrado transformaciones significativas, al contrario. Además, ocurre que en las urbes están exponencialmente saturadas y que el ser humano ha extendido su tiempo vital, de manera que somos muchos más y vivimos más tiempo, más no necesariamente no vivimos un tiempo de calidad. La ciencia y la biotecnología aportan a la medicina una serie de herramientas que permiten extender nuestros años, pero no se ha humanizado o transformado como corresponde la ética del cuidado. Resulta que Camps reflexiona sobre el impacto de la pandemia también, y añadiríamos de nosotros, de las guerras aquí y ahora, en casi todos los continentes hoy. Esto en nuestra conciencia de los límites, esto de la pandemia, pues, y la guerra marca mucho la conciencia de los límites de nuestras vidas,
la conciencia acerca de lo frágil y lo finito de nuestros cuerpos. Sin embargo, al igual que muchos de los virus que nos aquejan, esta pseudoconciencia resulta estacional. Tras llevarla o predicarla, rápidamente muta, cambia, se descarta o simplemente se olvida. En esta misma línea de Sabater, es preciso destacar que para Camps ese amor o reconocimiento del otro implica una responsabilidad, pero en definitiva una responsabilidad compartida. La propuesta de Camps consiste no solo en abordar el problema de la humanización, cómo se piensa, cómo se lleva a cabo, o la democratización del mismo, quienes lo reciben y quiénes o bajo qué condiciones lo organizan y ejecutan, sino en proponer, pues, de una manera sólida, una ética del cuidado. Por su parte, en esto coincide Sabater en esta reflexión sobre la finitud, cuando dice, todo lo que conocemos sobre la muerte lo aprendemos observando la ausencia de los demás. Pero debemos, cierro comillas, pero debemos añadir, siguiendo esta línea campsiana acerca del cuidado, todo lo que conocemos sobre la vida lo aprendemos observando la presencia del otro, del cuidado que requiere y al que puede o no obtener. Esta premisa se elabora con la conciencia de que las grietas de nuestro sistema de salud y la escalonada posibilidad de mantenerse a salvo o cuidado precisamente por una concepción que acoge la enfermedad y no la vida como norte. El cuidado es el primer eslabón, el que define la existencia y la supervivencia, la salud o la enfermedad, la dignidad o la ignominia. Es precisamente el cuidado una cuestión política, o debería serlo, y requiere una gestión saludable, así como un pensamiento, un cogitare, un ir hacia adelante y avanzar hacia una valoración más digna del ser humano, sin hacer contrapesos en la fragilidad de una población, sin herramientas cognitivas y mucho menos económicas. Erigirse como una sociedad democrática tiene como responsabilidad contemplar a los humanos como tales y organizar políticas donde el bienestar, no la exclusión, prevalezcan. Camps también analiza los aspectos clínicos y médicos del cuidado. Menciona el informe que en 1980 elaboró The Hastings Center sobre los fines de la medicina, donde se incluían, más allá de los problemas de alargar la vida y la cura de enfermedades, otros como el alivio del dolor, el sufrimiento y el proporcionar los cuidados a los enfermos incurables, suponiendo que estos cuidados muchas veces son asumidos por sanitarios y por familiares sin los suficientes conocimientos o recursos. Volvamos a la definición de Brito que definía en este escrito, Nurseology, introducido en 1971 por Patterson para designar la teoría y la didáctica de la enfermera, que por lo demás aún no tiene una traducción al español. E insta a que se utilicen, Brito insta a que se utilicen los conceptos cuidadología y cuidadólogo para que eventualmente tras el uso sea incorporado a nuestra lengua. Al realizar la búsqueda del particular concepto utilizado por Brito, encontré la siguiente advertencia de la RAE. El lenguaje científico y técnico utiliza una gran cantidad de neologismos, cierro comillas. La palabra cuidado, en su segunda acepción, se refiere a la acción de cuidar y procede del latín cogitatus, que significa pensamiento. Por lo tanto, logia procede del griego logos, que significa ciencia. A pesar de que esta acepción del cuidado está vinculado estrictamente al ámbito hospitalario, enfermeras o cuidadólogos, lo cierto es que la explicación que da Fulton, citada por Pedro Ruimán, no deja de ser importante, justamente porque designa lo contenido en su raíz. El ejercicio de este cuidado en el ámbito técnico de la enfermería se ejerce, pero también se piensa. Concebir el cuerpo no por lo que padece, sino por lo que se puede cuidar o preservar todavía para evitar llegar a ese padecimiento o a su gravedad. Para Brito resulta importante dirigir el hacer al origen, al pensamiento. Pensar y hacer darían ese giro no solo al oficio, sino al beneficio que de él obtiene la sociedad. Vemos pues que esta educación, el conocimiento y pensar para sacar adelante una noción del cuidado real, humanizada y humanizante, no solo está vinculada a una profesionalización,
sino también a nociones más profundas, filosóficas, que se dejan de lado muchas veces en la era de la tecnocracia, la infocracia, la inmediatez, el doxa, en esta sequía tanto de empatía como de pensamiento crítico. El cuidado del otro y de sí mismo resulta un tema fundamental. Pensarnos en los diversos estadios vitales y afectivos con las carencias y vacíos implica también actuar. Camps se vuelve a preguntar en el meollo de la lectura, ¿hasta dónde llega el cuidado entendido como un deber ético? No es propio de una sociedad decente, nos recuerda, que dice respetar unos derechos fundamentales, mostrarse indiferente hacia los más frágiles, abandonándolos a su suerte. Y luego también siguen vistiendo con la siguiente interpelación. ¿Tiene sentido al mismo tiempo hablar de la obligación o el deber de cuidar de sí mismo? Ella lo define y lo contempla en una clara revisión del pensamiento, del lenguaje, de la convivencia, y recuerda a Sócrates traído por Foucault y se detiene en la obra de este último cuando dice, ocuparse de uno mismo es de hecho iniciarse en la filosofía, abandonar otras actividades más rentables, aprovechar el privilegio que solo tiene el hombre libre, que le permite reflexionar sobre el bien y el mal, y sobre el mejor gobierno o la mejor pedagogía. El cuidado de uno mismo es el principio de cualquier vida activa que esté regida por el principio de racionalidad moral. De manera que el concepto griego que inspira a Foucault es el que significa, entre otras cosas, cuidado, gobierno, dirección, estudio, un autocuidado como lo apuntaría Camps y permite pues poner una ética o proponerla, una ética no de egoísmo, sino ese cuidar de sí como una determinada forma de enfrentarse al mundo, de comportarse y también de establecer relaciones con otros. Pero ¿cómo es nuestra relación con el otro? ¿Cómo se puede expresar la filosofía? ¿Cómo puede expresar la filosofía la estabilidad o la inestabilidad de esta acción y de esta relación? Pues la definición que hace Sartre de la filosofía es que el mundo necesita tiempo y ruptura, redefinición de ese quehacer filosófico, y de ahí dependería el destino de la humanidad. Sartre organiza la definición desde su papel de escritor y dramaturgo, diciendo que la filosofía es dramática, puesto que ya no se trata de contemplar la inmovilidad de las sustancias que son lo que son, comillas, ni de encontrar las reglas de una sucesión de fenómenos, cierro comillas, sino que se trata del hombre, sobre el cual pesa su papel de agente y de actor al mismo tiempo, puesto que produce su drama, pero también igualmente actúa en él y definitivamente es responsable directo de todas estas contradicciones que le rodean y que le acontecen, desde la solución o su resolución, y de hecho, la propia aniquilación de su persona. Es decir, para Sartre, una obra de teatro sería la forma más apropiada de mostrar al hombre en acto, como le conoce, al hombre simplemente, mientras que la filosofía pretende igualmente ocuparse de ese mismo ser. Así las cosas, el teatro es filosófico para Sartre y la filosofía es dramática. En otro punto, pues también entendiendo que estamos celebrando pues el aniversario de fallecimiento de Kafka, nadie mejor que Kafka expresó la sensación de desamparo del hombre de nuestro tiempo. Y aunque la soledad del hombre es perenne, no sociológica, sino metafísica, únicamente una sociedad como esta podía revelarla en toda su magnitud. Esta soledad, este vacío, este dejar de ser humano que atormenta también a Sábato, presenta una clara definición de una postura. Él mismo ha dejado la ciencia, Sabato abandona la ciencia con toda una carrera realizada en el laboratorio, con los méritos y también con la experiencia. Decide dejar de hacer para abocarse al quehacer que le interesa, la vocatio, la vocación, ese llamado interior, y que desgranará en las arduas y profundas discusiones de esos autores que admira y también consigo mismo. Pero el hombre como sujeto de reflexión resulta inagotable. Para Heidegger no solo es polémico el objeto de la pregunta, sino la pregunta misma. La jerarquización y la exclusión resultan ser tan antiguas como la humanidad.
al punto que pareciera que lleváramos a cuesta la convivencia y la violencia, el vuelo enaltecedor tras los sueños, pero también el naufragio en los mares de sangre, como ahora. La voluntad choca con el instinto de supervivencia y la creatividad lo hace a su vez con la sed de dominación. El ser racional y el irracional coexisten en uno solo, uno que entiende las leyes que ha creado y que al mismo tiempo utiliza su entendimiento para doblegarlas y eventualmente para destruir su propia creación. Busca pero destruye, encuentra pero olvida. En esto consiste la contradictoria naturaleza humana, aquella de la que habla Kant en La Paz Perpetua. Más allá del esfuerzo y la voluntad por mantener equilibrio, coexiste una oscura y secreta tendencia al caos en el hombre. Kant nos dice, comillas, la paz entre hombres que viven juntos no es de un estado de naturaleza, status naturalis. El estado de naturaleza es más bien la guerra, es decir, un estado en donde, aunque las hostilidades no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por lo tanto, la paz es algo que debe ser instaurado. Definitivamente, Camps aborda pues todos estos aspectos del reconocimiento de la dignidad en torno al cuidado del que lo recibe como el del que lo realiza, lo ejecuta. Y en la parte final de la obra plantea la desacertada manera del autocuidado con las que somos educados. La belleza de lo exterior, la superficial, el culto a la juventud como única excepción del cuidado instaurado, especialmente el cuidado femenino. Una mujer que se cuida según esta mentalidad es aquella que se arregla, no necesariamente aquella que revisa su salud integral, que revisa sus límites o sus márgenes o que contempla una dosis de bienestar, que procura a los otros. Camps aborda también las manipulaciones, la moda, el sexo, y no se olvida tampoco de este falso cuidado para atraer o garantizar la compañía, lo que deriva de ella, no necesariamente la salud o la felicidad. Lo que alertamos sobre la desnaturalización del cuidado, pero también el enmarcar o convertir las relaciones y los afectos en simples transacciones y mercancía. Volviendo a la pregunta y a la raíz inicial, la etimología de la palabra, pues pensar, actuar y cuidar, cuidarnos en el pleno sentido de la palabra para transformar el mundo, sería la única manera de acercarnos a una convivencia más plena, más humana. La educación en esta vía resulta impostergable e inaplazable. Muchas gracias. A continuación, tenemos a Edilia Camargo, quien va a abordar el tema femicidio viejista. Edilia, ¿estás por acá? Aquí estoy. Muy bien. Edilia estuvo acompañándonos en la jornada matutina también, traduciendo a Jaffelán. Em, Edilia es pues, doctora en filosofía, pues es la Red Continental, que creo que también nos están viendo, saludos para ellos. Pues es una activista del cuidado, de Ok. cuidado, definitivamente. Y obviamente también es una atleta que nos representa en todos los confines. Así que, Edilia, es tuyo el micrófono. Gracias. A ver si me oyen. ¿Me oyen? Sí, profesora. Sí, Perfecto. Muy correcto. bien. El tema que voy a desarrollar, y sí, subrayo, para mí el deporte es autocuidado para mí. Paréntesis. Femicidio, edadista y viejista. Marco conceptual y antecedentes. Los feminicidios se cuentan por miles a través de este mundo globalizado en el que vivimos, nos desarrollamos y morimos. En nuestro país son 14 mujeres asesinadas de todas las edades en este año, una por mes. La última en la funesta lista, la semana pasada, se reporta en la provincia del Darién, en el umbral de la cincuentena. Es el femicidio la violencia contra las mujeres en razón del sexo. El caso más sonado a nivel mundial está por terminarse hoy el juicio.
en esa Francia, país de los derechos humanos, una mujer mayor, casada y con 2 hijas, Gisèle Pelicot, casi al final del proceso por violencia contra su corporeidad, organizada vía internet por su propio marido y padre de sus hijas, para atraer a los verdugos al propio lecho conyugal de la pareja. Uno de los juzgados afirma hoy en Le Monde: tu mujer parecía muerta. Es muy importante. Existe un caso agravado de feminicidio y lo ilustra con lujo de detalles el caso Pelicot en Francia. La violencia por motivos de la edad en la vejez. Este delito, pena a ser tipificado y nombrado por su nombre, femicidio viejista. Y corremos el riesgo de equivocarnos tal vez, porque el freno lo ponen ciertos movimientos feministas, enconchados en su superioridad ideológica, igual de discriminatoria como todo el resto del aparataje mortífero. ¿Quién o quiénes se indignan?, grita Gisèle al salir del tribunal. ¿Quién se indignó en este país cuando en diciembre de 2022 una pareja de personas mayores, bajo la cobertura camaleónica de jubilados, entre comillas, para evitar entrar en las fronteras de dicha realidad, muertos se quedaron en su propio hogar? O de una mujer mayor en una casa de cuidados integrales, como lo acabamos de descubrir en una encuesta cubierta que la hemos reportado ante la Defensoría del Pueblo, violada por otro interno, ambos padeciendo de enfermedades mentales en una casa de cuidados integrales, sujetas a protocolos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. El juicio de Massin en Francia confirma, y lo pongo con negritos, que los autores de violencias moral contra las mujeres no son monstruos candidatos a la castración como se pide o a la pena perpetua. Son hombres muy cercanos a las víctimas, maridos, hermanos, abuelos, tíos, primos. Es pues una violencia universal. Es un entorno, sucede esta violencia en un entorno, pongo entre comillas, amigo, en donde se mata y se viola. ¿Qué tipo de amistad, comillas, es esta, tejida en el seno del propio hogar, por ejemplo? Son estos los mismos amigos, comillas, que hacen negocios juntos con un Estado corrupto y perverso, convertido en negocio y venta de derechos internacionales y humanos. Comparto totalmente la conclusión de la víctima de Massin. Abro comillas. Para mí, este proceso es prueba de una gran cobardía, cierro las comillas, confirmando cómo gobiernos cobardes e hipócritas, violadores de derechos, han banalizado esa maldad, como igual lo hiciera el Estado de Israel en el juicio famoso Eichmann en Jerusalén, reportado por Hannah Arendt. También yo, en este Día Mundial de la Filosofía, me pregunto con Gisèle Pelicot, abro comillas, señores, cuando ustedes entraron en mi habitación, atravesando la frontera de un territorio vivo, mi propio cuerpo, ¿quién les dio pasaporte de penetración? ¿Les di yo acaso mi consentimiento? ¿Quién puso los márgenes, entre comillas, de penetración en el estado de cosas inconsciente, abierto a sus sexos inmundos? Ciertas corrientes feministas se han puesto del lado de los verdugos, como entre comillas, mujeriles, machistas. La postura es mucho más sutil y perversa. Sí, hay perversión en ese feminismo exclusivista y supremacista, mujeril. Se trata de renegar de las experiencias transactivistas, por ejemplo, en bloque, incapaces de entender cómo lo intentas todo en su postura en Transgender Body Politics o Fair Play for Women, o en su última obra Material Girl. ¿Cómo aceptar las ideologías que atraviesan fronteras y territorios, entre comillas, en amistad
con una corporeidad distinta a la de los otros, ¿habría que matarlos o matarlas? Estamos creando una cultura política, o por lo menos quisiéramos una cultura política sana en las llamadas izquierdas. Pongo entre paréntesis y no soy categórica con esto último. Cuando las personas y las organizaciones creen, no tienen más remedio que adoptar posiciones políticas que no comprenden o con las cuales no están de acuerdo. Avanza la política progresista cuando se silencian las legítimas diferencias de opinión porque la gente tiene miedo de ser acusada de intolerancia. La ideología transgénero choca con las rancias filosofías ancladas a una res extensa, sumisa y sometida al todopoderoso cogito ergo sum absoluto. Primero por el condicionamiento del tiempo impuesto. ¿Por cuánto tiempo? Y luego en razón de la insurrección del propio cuerpo. El cuerpo es materia pensante, vía la sangre, vía la memoria muscular, ósea, sexual. Nosotros los atletas lo sabemos. Los músculos tienen memoria. Primero hay que ser o haber llegado en el tiempo a la construcción de eso que es persona, presente, aquí y ahora, condición prealable para poder afirmar, siento que mi yo sexuado no tiene ninguna conexión con diferencias sexuales, y menos todavía con los benditos sistemas de reproducción, como si fuéramos vacas Holstein a transformar para rendir más cantidad de leche, de carnes o de terneros. Esta exposición prealable entra como preámbulo a una propuesta que tenemos intención de presentar a la Asamblea Nacional como iniciativa ciudadana, porque si, en la materia de femicidio, porque si bien es cierto, tenemos una ley, la ley 82 de 24 de octubre de 2013, que tiene por objeto garantizar el derecho de todas las mujeres, se dice, todas las mujeres de cualquier edad, pero mire la vaguedad de la frase, a una vida libre de violencia, en un contexto de relaciones desiguales de poder, así como prevenir y sancionar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, en cumplimiento de las obligaciones por el Estado. Las reiteradas referencias en la Ley 82 a un paquete conceptual definido como, pongo en mayúscula y entre comillas, mujeres de cualquier edad. Este paquete conceptual pasa en silencio, sin nombrar y especificar a las mujeres menores y a las mayores de 60 años, es decir, a la niñez y adolescencia, y de igual modo a la vejez en femenino y a sus complicadas y diversas manifestaciones. Si bien es cierto, igualmente, Panamá dilata la inclusión del marco jurídico conceptual de la Convención de Protección de Derechos de las Personas Mayores, adoptada en la OEA el 15 de junio de 2015. Esta acción no la exime de las obligaciones del Estado que introduce dicho instrumento, ni a las modificaciones propuestas a esta ley. Es impostergable esta modificación a la ley para que se prohíba discriminar por motivos de la edad en la vejez. Todo esto con mayor. Todo lo anterior, reiteramos, y muy a pesar de lo declarado en el artículo 56 de la ley, no exime al Estado panameño atender con iguales sanciones a la violencia en contra de las mujeres mayores de 60 años y altamente envejecidas, dado que la convención que prohíbe discriminarlas hasta anularlas con la muerte entró en vigor, que Panamá lo quiera o no, la convención entró en vigor y ha sido ratificada por 11 estados de la región. El 11 de 2017, 11 de enero de 2017, el 30º día a partir de la fecha que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación a la adhesión a la convención, es decir, entra en vigor.
Entró en vigor el 1/11 del 2017. La acción interpuesta por México, la 10ª firma, el 28 de marzo de 2023, a depositar el instrumento de adhesión a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, en la sede de la OEA en Washington, D.C., Estados Unidos, aporta la 10ª adhesión al instrumento, seguida por Surinam el 8 de mayo de 2023, pone pie el mecanismo de evaluación y monitoreo previsto en el convenio, tanto a los países adherentes como a los rezagados, es el caso nuestro. La presente modificación a la ley se inspira en el objetivo 1 antes mencionado, expuesto por la misma, y se propone levantar la ambigüedad que planea sobre el paquete conceptual, comillas, mujeres de cualquier edad. Eso no existe, mujeres de cualquier edad. Se tiene una edad o no se tiene, dado que, sin nombrarlas específicamente, excluye al no tipificarlas a la niñez, insisto, a la niñez y adolescencia, más a las altamente envejecidas mayores de 60 años de edad. Razón por la que debe igualmente ser descartado el término mujeres mayores, que vehicula igual imprecisión conceptual. Se hace absolutamente necesario que la Ley 82 agregue el artículo 1 de la Convención de Protección del Derecho de las Personas Mayores, haciendo suya la redacción. Asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en la mujer persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad. Persona mayor. ¿Quién es la persona mayor? Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. Pero por favor, miren que no se habla aquí ni de tercera edad ni de adultos mayores. En la definición de la convención también enriquecería esta propuesta. ¿Qué es la discriminación? Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular, y lo pongo con mayúscula. Esta acción incluye anulación física, psíquica, mental o criminal. Giselle Pelicot, uno de los verdugos de Giselle Pelicot, declaró, le preguntó al marido, tu mujer está muerta, parece muerta, ¿sí? Está anulada, está aniquilada, no hay necesidad de matarla físicamente. La llamada sumisión química, aquí entra, la llamada sumisión química, entre paréntesis, entre otras anulaciones de la voluntad de la víctima violentada hasta causar la muerte. Aparte, otras connotaciones o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres mayores de 60 años, en la esfera política, económica, social, cultural, o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. Miren la extensión de la noción de discriminación, que no es un asunto de color de piel, ni de religión, ni de orientaciones sexuales. Hay otro tipo de discriminación, la discriminación múltiple. Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en 2 o más factores de discriminación. Es el caso que estamos tratando de aclarar. La ley 82 solo contempla el crimen contra la mujer por ser mujer, es decir, en razón de su sexo. No incluye la causa agravada, es decir, discriminación múltiple, de una segunda discriminación por motivos de la edad, en las menores y en la vejez. A esto yo le he llamado edadismo viejicida. Específicamente, estamos pidiendo aprobar las adendas siguientes que ampliarían el marco jurídico de la ley 82.
El artículo 28. El Ministerio de Educación tendrá las siguientes obligaciones. 28.3. Eliminar los contenidos sexistas y viejistas, agregado nuestro, en todos los textos educativos y material didáctico que fomente la construcción de representaciones sociales discriminatorias y justificantes de las jerarquías sexuales, o, y agregado nuestro, por motivos de la edad en la vejez de las mujeres. Esta es la parte que se agrega. 28.4. Sensibilizar y capacitar a padres y madres de familia, adolescentes, lo pongo con mayúscula, adultos jóvenes, agregado, sobre las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las mujeres mayores de 60 años de edad. Hay que agregar esto. Y su impacto en el desarrollo personal y académico del estudiantado y de la comunidad, no solo educativa. Artículo 30. El Ministerio de Gobierno tendrá las siguientes obligaciones. 32. Incluir en los programas de formación contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres, y agrego, mujeres mayores de 60 años de edad, y la no violencia. 30.7. Multar a los medios de comunicación que incurran en discriminación o violencia contra las mujeres, y vuelvo y agregamos, y mujeres mayores de 60 años, determinando el monto en proporción a la gravedad de la falta o a la incitación al femicidio viejista culposo. Este agregado nuestro. Artículo 31. El Ministerio de Seguridad Pública tendrá las siguientes obligaciones. 31.1. Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres, y agregado nuestro, con negrita, y mujeres mayores de 60 años de edad que padezcan violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales. 31.2. Actualizar los protocolos para las fuerzas policiales y monitorear su cumplimiento a fin de brindar respuestas adecuadas para evitar la revictimización y facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres y mujeres mayores de 60 años de edad que acudan a presentar denuncias en sede policial. Abro un paréntesis porque hace 2 semanas tuve una reunión con el defensor del pueblo para pedir que actualicen los protocolos justamente de cuidados en este país, porque hay cantidad de abusos y violencia dentro de los hogares, de cuidados y protecciones integrales. Artículo 34. Violaciones, además. El Consejo Nacional de Periodismo tendrá las siguientes obligaciones. 34.1. Impulsar la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concienciación dirigida a la población en general y en particular a las mujeres, niñas y adolescentes, y agregado nuestro, y mujeres mayores de 60 años de edad, y su derecho a vivir una vida libre de violencia. Es un derecho, no es un favor el que estamos pidiendo. No estamos pidiendo compasión ni misericordia. Es un derecho. En Panamá, este dato lo tenía antes de redactar el preámbulo, durante el año 2023 se presentaron un total de 6.261 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, incluyendo la violación sexual. Hasta agosto de 2024 eran 4.377 las denuncias por este delito, encabezadas por la provincia de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste. La fuente es Joyce Araujo, La violencia sexual, una puñalada a la dignidad en la prensa. Opinión 15 de octubre del 2024. 31.2. Promover en los medios de comunicación el respeto a los derechos humanos de las mujeres y en las mujeres mayores de 60 años el tratamiento de la violencia contra ellas. 31.4. Promover la eliminación del sexismo viejista en la información. 31.5. Promover como un tema de responsabilidad social y empresarial
la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y mujeres mayores de 60 años. Sensibilizar a los directivos, técnicos y grupos profesionales de la comunicación para que promuevan una imagen respetuosa de las mujeres en sus envejeceres. 31.7. Resaltar la divulgación sistemática de los logros de las mujeres y de sus envejeceres en las distintas esferas. Muchas gracias. Muchas gracias Edilia, muchas gracias a todos. Definitivamente razones para celebrar, pero también para organizar más espacios y pues repensar aquellas lecturas y pues también producir en este mundo a pesar de todo. Que tengan una feliz noche y pues espero que nos encontremos pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas gracias noches. por la Buenas compañía. noches, gracias a todos.